Este nuevo audio, que es el cuarto, es la ampliación de uno de los temas tratados, que es de la tercera edad en adelante. Lo quiero tratar específicamente a partir de dos libros que escribí: Hacia la longevidad y La humanización del aula, en relación al tema de la tercera edad, cuarta longevidad y superlongevidad. Bueno, empezaré hablando que la esperanza de vida es la media en cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo. Esto desde el punto de vista demográfico, ¿no? Porque el envejecimiento es un proceso lineal que se va produciendo a lo largo de toda la vida, inevitable y variable en cada persona. Hoy en día el hombre es visto en una integridad físico, psíquica y social, y que por suerte puede prevenir enfermedades y, y con eso y hacer que la vida sea más larga. En 1959 la OMS dice que la salud de los adultos mayores es mejor medirla en términos de función, el grado de ajuste, más que la falta de patologías, sino medirla a través de la funcionalidad y grado de salud de los servicios que necesita de la comunidad. O sea que le importa más la funcionalidad que tiene el adulto mayor y su grado de salud de los servicios que necesita, ¿no es cierto?, que la falta o no de patologías. La funcionalidad se refiere a la independencia y autonomía que para poder desempeñar funciones relacionadas con poca o ninguna ayuda de los demás. O sea que puede enfrentar procesos de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción. También influye y tiene importancia el estilo de vida, las condiciones físicas, psíquicas, socioeconómicas y ambientales. Seguiré a un autor, el doctor Leopoldo Salvarezza, en su libro Psicogeriatría, Teoría y Clínica. Nos enseña sobre este tema muchísimas cosas muy importantes. Por ejemplo, para su estudio podemos diferenciar lo que es tercera edad de cuarta edad. Para eso podemos decir que la ancianidad, como podemos llamarlo, vejez o adulto mayor, no es una causa de enfermedad, pero sí aumenta la posibilidad de enfermedades crónicas, y eso hace tener un miedo. Pero también hay otro problema a nivel social, que son prejuicios hacia las personas longevas, por temor a verlos enfermos o con discapacidad, hospitalizados. Estos prejuicios son muy negativos para el paciente, para la persona que no está enferma, por el trato social que pueden recibir, desde lo político, desde lo social, desde lo laboral, desde lo familiar. Y él llama a estos prejuicios como el viejismo, como un conjunto de prejuicios y discriminaciones que se aplican a los adultos mayores. Gerontofobia, el temor o un odio a las personas mayores, que son prejuicios muy patológicos, educativos, desde la familia, el colegio y la sociedad en general. O sea que es en cuanto a los valores sobre las personas. En cuanto al estudio de esta edad, podemos diferenciar la gerontología de la geriatría y de la psicogeriatría. La gerontología es una disciplina que estudia todas las ramas científicas que se ocupan de la vejez. La geriatría es la rama médica que se ocupa de la vejez. Y la psicogeriatría es la disciplina que estudia la parte psicológica de la vejez. Bueno, para este estudio podemos diferenciarlo a nivel esquemático en etapas de la vida. Me referiré a diferentes formas de ver las etapas de la vida. Por ejemplo, se puede ver desde pensar en la mediana edad, que es de entre los 45 y 65,
donde muchos ya tienen familia, hijos, sobrinos o un desarrollo productivo, experiencia laboral y profesional. A lo mejor logra cierta tranquilidad en su vida o comienza algo nuevo. Es cuando se empiezan los primeros signos de nuestro cuerpo, ¿no? Algunas arrugas o una menopausia en la mujer o algunas otras. En cambio, la tercera edad se considera como el grupo de la población que tiene más de 65 años, donde por lo general en algunos se presenta algún declive en algunas etapas anteriores a nivel físico, algunos a nivel cognitivo, emocional, social, a veces leve, cansancio, lentitud, y otras no, otras personas no lo sienten, están como antes, exactamente iguales, no es algo le pase a todo el mundo. En relación a ciertos prejuicios, por ejemplo, algunos a nivel estético, se hacen cirugías, otros a nivel sexual, que no funciona igual la sexualidad como a los 20 años, pero sí prima entonces mucho más la parte afectiva, la sensualidad, el compañerismo, son cosas que ayudan mucho y compensan mucho esa falta de sexualidad como se tenía en los 20 años o 30 años. También es muy importante los afectos familiares, los amigos, el tener una ocupación, el tener una pareja, la amistad. Y también influye en la pareja, reemplazando la sexualidad activa, la atracción, el enamoramiento, son alicientes que favorecen esta etapa. El cambio corporal lo vimos que lo estético va a ir influyendo y muchos lo aceptan y otros hacen cirugías estéticas eh, sin, sin ningún problema. En cambio, la cuarta edad ya es la etapa que empieza en las personas de más de 80 años en su estudio. Bueno, en esta etapa cada vez hay más longevos, más de gente de la cuarta edad, gracias a la prevención, la alimentación, la actividad física, los controles médicos, la estimulación afectiva, la calidad de vida. Todo eso influye mucho en las sociedades. Vemos que la esperanza de vida está en un aumento continuo. Por ello, en estos países, por ejemplo, más desarrollados, la esperanza de vida de tener más de 80 años cada vez es mayor. Por ejemplo, en España, en el 2003 había 1.756.000 y un poco más de habitantes que superaban esa edad, y ahora en el 2005 se vio que eran 1.900.000 que superaban esa etapa. O sea que en cuanto a la parte demográfica, si vemos datos del INDEC del 2010, la pirámide de población, la tendencia es un aumento de la población adulta y menos niveles de natalidad. O sea que la pirámide se achica al revés. Las cifras en el mundo son elocuentes en su progreso mundial. Mientras en el 2015 el número de personas en edad de 60 años y más era de 900 millones, o sea el 12,3% de la población, en el 2050 llegará a ser 2.090 millones, o sea un 21,5% de la población mundial. El continente americano es una de las regiones con más rápida tasa de envejecimiento del planeta, mientras que uno de cada 10 habitantes era adulto mayor en el 2015, en el 2030 será uno de cada 6 y para el 2050 uno de cada 4. Según el mismo informe, en la Argentina, con 15,1% de adultos mayores sobre la población total, se encuentra entre los países más envejecidos de Latinoamérica y según el Ministerio de Salud de la Nación viene demostrando signos de envejecimiento mayor desde 1970. Los adultos mayores siguen creciendo en Argentina. En 1970 las personas mayores de 65 años representaban el 7% de la población. En el 2010
superan el 10%, una tendencia que sigue en alta. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo registran que entre 1970 y 2010 el porcentaje de personas mayores de 65 años pasó del 7 al 10,3. Asimismo, las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que hacia el 2050 el 25% de la población argentina tendrá 60 o más. Lo mismo se registró para las personas mayores de 65 años, son el 10,23% de la población. Los adultos mayores son el 8,6% de la población de varones y de mujeres el 11,8% en la totalidad de las mujeres. Las personas de 80 años y más constituyen el grupo de edad que presenta el mayor crecimiento relativo en el total de la población. En 1970, solo el 1% de la población tenía 80 años y más. En el 2010 ya alcanza el 2,5%. Bueno, y esto también influye en toda la vida que tenga en relación a familiar, social, en la salud, en las pensiones, en la forma de vida. Otros autores diferencian otros ciclos en la vida, ¿no es cierto? Hay uno muy famoso, el autor Erickson, que habla de los ciclos de vida y habla que primero está la infancia, el segundo la niñez, el tercero la edad del juego, el cuarto la edad escolar, el quinto la adolescencia, el sexto la juventud, el séptimo la adultez y el octavo la vejez. Cada uno de estos ciclos vive atravesado por distintas crisis. Por ejemplo, el que habla en el séptimo de la adultez se refiere a la generatividad versus estancamiento. O sea, ¿hay generatividad o hay estancamiento en la adultez? Y en la vejez dirá, ¿hay integridad o desesperación? La generatividad, que habla en la adultez, supone la transmisión, la comunicación, la producción, la creatividad. En cambio, el estancamiento representaría una regresión, un retraimiento del mundo exterior, algo negativo, y tanto también de sus propios desarrollos personales, que llevan al aburrimiento y el empobrecimiento personal. Y en cuanto a la vejez, cuando habla de integridad versus desesperación, la integridad implica los triunfos y el encuentro con las verdades del ser, y la desesperación es la percepción engañosa que ya no hay tiempo. Otras escuelas, como la sistémica, hablan de otras etapas de la vida, como primero el apareamiento o cortejo, segundo el matrimonio, tercero la crianza, cuarto la instrumentación, 5 el desmembramiento, 6 el lanzamiento, 7 el nido vacío, octavo la abuelitud, noveno senectud y décimo muerte. En esta etapa que habla del desmembramiento, sabemos que en estos siglos, en estas últimas décadas, ya en la familia no era como, por ejemplo, en la Argentina, inmigrantes que vivían abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, todos juntos, sino que los hijos buscan su independencia y a veces no solo para casarse, sino que ya las relaciones son distintas. Pero también vemos que la mujer tiene mucho más logros, no siempre es ama de casa, hoy si es ama de casa también logra tener actividades sociales, culturales o deportivas. Hay muchas mujeres separadas, muchas mujeres viudas, hombres viudos, que tratan de hacer una vida social, deportiva, familiar, para no sentirse solos, ya que no tienen la convivencia continua de la familia con todos los miembros. Bueno, también es muy importante la idea de la jubilación, porque jubilarse es importante porque, bueno, se necesita el descanso un poco de la actividad tan intensa que se tuvo. Pero hay gente que necesita seguir trabajando igual porque hay jubilaciones que son mínimas y deplorables para la vida humana y tienen que seguir trabajando por la fuerza. Y otra gente tiene malas pensiones o buenas pensiones
pero sigue trabajando igual porque su vocación la lleva a seguir estando ocupada, como que ama su profesión y la sigue haciendo con mucho interés. Bueno, lamentablemente en estos tiempos vemos que muchos jubilados tienen jubilaciones paupérrimas y a veces y con carencias de remedios que hace que obligatoriamente tengan que estar trabajando. Bueno, entonces también esto hace pensar en varias teorías. Hay una teoría que dice, ¿es importante que el adulto siga activo o es importante que se desvincule, viva una vida tranquila? Bueno, todos apoyan la teoría de la actividad, o sea que actividad tiene que ver con estar feliz como persona, mantenerse productivo, con rendimiento, con actividad social, creatividad, eh, y también con estar rodeado de familia o de amigos, sentirse útiles hacia a los demás. Esta teoría es muy importante en relación a la desvinculación social y al desapego, que esto sería muy negativo porque genera falta de autoestima y de deseos, pueden atraer retraimientos, depresión, y esto no es bueno para la sociedad, ¿no? Para el adulto mayor. También hay teorías que dicen del desapego del apego. El desapego tampoco es como es lo mismo que la desvinculación, ¿no es cierto? No es conveniente, es la pérdida de interés vital por las actividades, objetos que lo rodean, interacción social, distanciamiento afectivo. A diferencia de los adultos que se mantienen activos, con actividad, es posible que ellos se sientan con más salud y con más ganas de estar ocupados. O sea, lo importante de la tercera edad en adelante, que ya vamos a ver no solo la tercera, la cuarta edad, sino más etapas, es no sentirse joven, sino sentirse una persona mayor, aceptando los signos del envejecimiento corporal que se va sumando y en lo social a los cambios familiares y de trabajo donde debe adaptarse y convivir con ello. O sea, saber aceptar que hay gente que tiene prejuicios y es negativa, aceptarse que los hijos van cambiando y van haciendo su vida, es aceptar que ya el cuerpo no es igual que antes, que la vida sexual no es igual que antes, y que pero puede mantenerse igual feliz haciendo actividades y aceptando como una persona mayor, no queriendo sentirse más joven de lo que es físicamente, aunque su alma siga siendo juvenil y activa. O sea, lo importante es también ayudar a ejercitar la memoria, hacer actividad física, sentirse útiles, aumentar su autoestima, el arreglo personal, hacer chequeos médicos, hacer actividad física, sentirse acompañados. Todo eso es muy importante, o hacer actividades que le hagan feliz para sentirse bien. Comenzaría ahora con dos etapas más, o sea, habíamos hablado de la tercera edad de 65-80, así a grosso modo, la cuarta edad de 80 años en adelante y hasta los 90. Y a los 90 empezaría la longevidad, que en relación a esto voy a decir unas frases del Papa Francisco sobre este tema, que él decía así: mujeres, esas arrugas son las huellas de tu historia. La vejez es sede de sabiduría, como una etapa de la vida que es para dar alegría, sabiduría, esperanza, un recomenzar a vivir. Y recordó un poema de Hölderlin: la vejez es tranquila y religiosa. También dijo el Papa Francisco: es tranquila, religiosa y fecunda y alegre. Los niños y los ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida. No dejen de cansarse de cultivar y aumentar el diálogo entre las generaciones.
Esto lo dijo en el 2016 el Papa Francisco. Bueno, entonces vimos que la longevidad comienza hacia los 90 años y una superesperanza es alcanzada por muy pocos, llegan a la superlongevidad, pero cada vez hay más personas que lo logran. La longevidad es una gran incógnita tan científica. Podemos pensar que tiene que ver con la calidad de vida, con amar la vida, que no le importa el qué dirán. A algunos le importan llegar bien, a otros no, a otros les importa estar vivos, no importa que estén mal, pero lo importante es la vida, estar vivos. Y gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, permiten diagnósticos y tratamientos para esta etapa como prevenciones, chequeos médicos y alimentaciones. Por ejemplo, si vemos unas palabras que dice en la Biblia, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, en Génesis 6.3, el Señor dice, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Bueno, vemos que en la Biblia, en la Génesis, habla de muchos, como Noé y muchos más, que vivían 800 años, pero hay que ver también qué calendarios ellos tenían en aquellos años. Pero esto está dicho en el Génesis. Después podemos ver, pensar qué pasa con los animales y los árboles en la vida de ellos, cuánto duran. Por ejemplo, entre los animales, la tortuga puede vivir más de 180 años. La tortuga marina vive más de 100. Las ballenas boreales han llegado a vivir 200 años. Y una especie de almeja oceánica del Atlántico Norte hasta 500 años. El erizo rojo entre 150 y 200 años. El águila real 80 años. En cuanto a las especies vegetales, pueden ser muy longevas, sobre todo algunos árboles, por ejemplo la secuoya roja, más longeva, registra una edad cercana a los 3.200 años. Esto es un gran interrogante de los científicos, ¿no? Que hablan de la genética, hablan de la herencia, de los factores de vida. O sea que hay muchos interrogantes para estudiar, como que habría un plus de resistencia, ¿no es cierto? Y algunos dicen que a veces hay gente, cuanto más grande es, mejor está de salud. Algunos piensan en esas teorías, ¿no es cierto?, que se deben verificar. Y llegamos a la última etapa de esta clasificación, lo que se llama supercentenario superlongevo, que es la persona que llegó a la edad de 110 años. O sea, el longevo sería de 90 a 110 y el superlongevo más de 110. Estadísticamente, solo uno de cada 1000 logra llegar a ser superlongevo. Se estima que en el mundo hay entre 350 a 400 supercentenarios, pero no se conoce bien exacto porque muchos no tienen los papeles para verificar cuándo nacieron. Y hay muchos ejemplos que se dan en algunos lugares como en la península, en Cerdeña, en Costa Rica, en una isla japonesa, Okinawa, en Japón, se llaman las zonas azules. En una isla griega, Dicarta, en Italia, en Cerdeña, en Nicoya, en Costa Rica, vemos que hay gente que ha llegado a muchísima edad. Y también vemos muchos ejemplos de grandes hombres científicos en la literatura que han hecho su gran obra siendo ya muy mayores. Ahora me referiré a las instituciones de la tercera edad. Es una etapa donde puede haber enfermedades orgánicas que necesiten atención permanente, o sea, por peligros en la vida física, en soledad en la casa, con caídas, el gas, el agua, o sea, cosas que
con falta de control de esfínteres, puede pasar cosas, o cosas también más leves, porque no siempre los olvidos pueden ser por temas neurológicos. A veces hay olvidos psicológicos, por angustia, por represión psicológica misma, ¿no es cierto? No siempre es un motivo, salvo que sea un problema neurológico para tratar, pero el adulto mayor muchas veces tiene mucha angustia ante la edad. Algunos pueden tener conductas maníacas, depresivas, hipocondríacas, y todos estos estados hay que también tenerlos en cuenta. No todos lo viven con tranquilidad y lo aceptan como una etapa lógica y productiva y de mucha experiencia para dar, sino que algunos quieren negar la edad, aparecen fobias y necesitan cierto tratamiento psiquiátrico o psicológico. ¿No es cierto? No estamos preparados nadie para una enfermedad orgánica. A veces un sanatorio, un hospital, un hogar es visto con temor, en vez de ver que puede ser una solución, ¿no es cierto? Por supuesto, un hospital, un sanatorio es para solucionar un problema, y lamentablemente hay que pasar esa experiencia, y, y tiene que haber siempre una actitud positiva, que a veces un hogar puede ser una separación re dolorosa para la persona, pero si no puede vivir con la familia, no queda otra actitud para salvar su propia existencia de algún peligro que pueda tener en soledad. Y esas cosas muchas veces hay que hablarlas en terapia, porque no solo tiene el problema de la edad, de la memoria, de los problemas que puede tener físicos o discapacidades, sino también los duelos. O sea, hay pérdida del marido, o el marido de la mujer, de amigos. Más lamentable sería de gente menor que ellos, hijos, nietos. Eso sería drástico, ¿no es cierto? Eh, Terriblemente doloroso, y aparte de duelos de la forma de trabajar, de la forma del cuerpo como era antes, de la vida de antes, o sea que hay muchas veces que se necesita hacer una psicoterapia, que hay distintas formas. Hay gente que le gusta el psicoanálisis, otros las terapias cognitivas conductuales, que se ocupan más del aquí y ahora. Hay gente que le gusta las terapias grupales, que le interesa más en grupo, otros individuales. eh, es la forma en que el paciente se sienta mejor para ser ayudado, ¿no es cierto? O si necesita asistencia psiquiátrica. Pero ahora me voy a referir a un tema que se llama las instituciones, que son vistas con tanto dolor por los hijos, por la familia, aunque muchas veces es una solución y hasta para el mismo paciente, que no todos lo aceptan, no todos aceptan estar imposibilitados de caminar, o saber que tienen que usar pañales, o que se olvidan de apagar el gas, o de situaciones de peligro que pueden vivir. Entonces estas instituciones son una ayuda para la vida misma. O sea que tienen que ser hogares, por supuesto, cómodos, agradables, con un clima de cooperación y no de aislamiento y soledad, ayudando a la socialización, a la recreatividad, a la positividad en la vida, al diálogo, a la comprensión, y no generar regresiones, procesos defensivos, reivindicaciones, sino al contrario, poder tener aprendizajes nuevos, realizar actividades que nunca se pudieron hacer y tener el tiempo para hacerlas, ¿no es cierto? Y poder hacer actividades que no podía antes y en ese momento sí. Podemos pensar que en la historia hubo distintas instituciones, digamos en los últimos años, las primeras instituciones eran asilares, que eran terribles porque prevalecía solo la necesidad de alimento, remedio o separarlo de la sociedad o de los hijos, el aseo, dejando de lado todo tipo de comprensión, de diálogo, de recreatividad y de afecto, o sea que es donde se podían sentir aislados, tristes e impotentes. Esa es la idea que la mayoría piensa en un hogar. Eh, Eran esos viejos paradigmas de hogares de larga estadía, de sistemas rígidos donde privaba la pasividad, la despersonalización. Eran concepciones aberrantes para la condición humana, que consideraban a la vejez
como una enfermedad. O serán instituciones asilares para satisfacer necesidades fisiológicas y seguridad física y social. Casa, comida y nada más. Después surgieron otras instituciones más dedicadas a la rehabilitación, con profesionales socialmente especializados en reincorporar, en la reincorporación y la rehabilitación. Pero eso también, o sea que pueden ser transitorias hasta la rehabilitación por una operación o por un tratamiento. Pero también ahora se cambió el concepto y se comienza a pensar en otras concepciones mucho más nuevas y no solo de rehabilitación, que eran más de adaptación a una situación que a lo mejor no tiene una cura específica, y algunas sí, por suerte. Y algunas es aceptar esa realidad, ¿no es cierto?, por medio de tratamientos kinesiológicos o de otro tipo de tratamientos. Pero hoy en día se piensa en la promoción de la salud, en concepciones diferentes basado en el desarrollo integral de la persona, independiente de su edad, valorizando sus potencialidades y la realización como persona, priorizando un envejecimiento exitoso, activo, un buen envejecer. El hogar está en función de los residentes, sería, ¿no? Y la institución va realizando transformaciones de acuerdo a los intercambios que se van generando con los que los atienden. O sea, se escucha a la persona que está viviendo en el hogar. Se escucha y se vive cada proyecto que ellos tienen, respetando sus individualidades como de cada integrante. Ayudando a desplegar sus potencialidades, realizando actividades placenteras, conciliando tanto el interés de la institución como de la persona que está viviendo en la misma, ¿no es cierto? Es una participación con un derecho que permite la autorrealización, la libertad, el poder decidir y permitir cambios. Si no le gusta algo de la institución, poder conversarlo y relacionarse entre todos y poder llegar a superar contradicciones o conflictos que pueden ir surgiendo en la misma institución con la gente que los atiende y con los directivos. O sea, yo pienso, lo relaciono como cuando Perón habla de la comunidad organizada, como una institución con participación de los que viven en ella, de todos. O sea, cuando pensamos entre el gobierno, la relación entre gobierno, Estado y pueblo, como hablaba Perón, como una eh, como una coordinación en la comunidad entre lo que hace el gobierno, el Estado y el pueblo, llevando esto a una pequeña institución, podríamos pensar que el gobierno sería el director del centro de la institución, el Estado los reglamentos, objetivos, fines de la institución y personal que atiende, y el pueblo serían las personas que están viviendo en la institución, que son atendidas y que son respetados sus pedidos, ideas y proyectos, y entre todos poder ser hablados. Esas serían las concepciones más modernas de la gente que debe vivir en una institución con felicidad. Si pensamos en la historia de la salud y de la consideración del adulto mayor, siempre el envejecimiento fue una preocupación de la humanidad desde los tiempos remotos. El envejecer en el desarrollo humano es universal, pero propio en cada sujeto. No hay una uniformidad entre las vivencias. Si bien en las antiguas culturas orientales y occidentales el anciano ocupaba un lugar de consulta y respeto por su conocimiento y experiencia, esto cambió con la revolución industrial. Con su ambición de aumentar la producción, fueron sustituidos por mano de obra joven, y estos cambios influyeron también en sus jubilaciones, ¿no es cierto?, en pensar en tener jubilaciones. Por ejemplo, en las culturas primitivas, los ancianos realizaban mucho antes de la edad antigua y a principios de la edad antigua, realizaban sanaciones y consideraban que tenían ayuda de los dioses y recompensa divina de los justos. Ellos eran testigos de la historia de los antepasados. Los remedios de aquella época eran por magia e intervención de brujos y chamanes, masajes, baños, hierbas.
tanto en culturas orientales, precolombinas como africanas. En el mundo occidental, las primeras medicinas fueron la griega y la romana. Se basaban en conocimientos preexistentes de medicinas persas y chinas. Consideraban los procesos de salud y enfermedad de carácter mágico religioso. Por ejemplo, Higia era la diosa griega de la curación. Se relacionaba con la higiene, los valores y los conocimientos que permitían estar bien. La salud era consecuencia de un estado juicioso de la vida de los hombres. Panacea, la hermana de Higia, era diosa del tratamiento y curación por hierbas medicinales. Pero en el siglo V, Hipócrates cambia esta concepción y se comprende la enfermedad en relación a causas naturales y la influencia del medio sobre la salud. Desarrolla la teoría de los humores, considerando a la enfermedad como la manifestación de la vida orgánica, de los organismos, de sus cambios en sus sustratos materiales y no como una expresión de la voluntad de un espíritu maligno. Consideró cada enfermedad con una causa natural. Su doctrina explicaba la influencia del medio externo en las causas de la enfermedad y las características personales. En el mundo griego, en el año 800 al 500 a.C., se vivían en ciudades-estados llamados polis. Sin embargo, en esos tiempos de Homero había un consejo de ancianos consultivo porque las decisiones las tomaban los jóvenes. La vejez era considerada un deterioro inevitable, doloroso al espíritu y a la estética. Sin embargo, vemos en las leyes que existía el respeto a los padres. Platón escribió en su obra, después de los 62 años, decía, la madurez comienza a los 60. A él le preocupaba el tema de prepararse para la vejez y la ligaba a la virtud y a la espiritualidad. Por eso los ancianos deberían gobernar, decía. Relacionaba la vejez a la virtud. Cuando dicen en la República, en el libro La República, pero aquel que nada tiene que reprocharse abriga siempre un dulce esperanza bienhechora, nodriza de la vejez. A partir del siglo VIII a.C., la autoridad paterna fue declinando a favor de la independencia jurídica de los hijos y con ello las primeras instituciones de cuidado de los ancianos. Algunos destacados ancianos de la ciencia, lo vemos en la filosofía en Grecia, fueron también Parménides, Heráclito, Sócrates, Cicerón, Aristóteles, Arquímedes, científicos de la antigüedad que se destacaron ya siendo grandes por sus grandes escritos y descubrimientos. Por ejemplo, Arquímedes falleció a los 75 años. Si pensamos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice que no sé cuál calendario seguían, pero que Abraham había vivido 175 años y murió en buena vejez, dice. También cuando en el Éxodo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de Moisés, que el Señor le respondió, sube al monte a encontrarte conmigo, tráeme a 70 ancianos de Israel, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. En el periodo de los jueces y los reyes se mantenía la autoridad de los ancianos. Los soberanos respetaban las atribuciones de los ancianos y la armonía entre el soberano y el consejo. Pero el temor a la vejez ya lo podemos comprobar en los salmos, por ejemplo 71, 9, 10, 11. Dice, no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten fuerzas. En la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Juan vivió hasta los 98 años. El apóstol Lucas, que vivió hasta los más de 84 años, escribió 2 libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Fue un médico muy comprensivo. En tiempo de Jesús, los ancianos eran líderes de la nación, pero también un anciano
Era un líder pastoral en una iglesia en Jerusalén junto con los obispos y los pastores. En Apocalipsis vemos que dice, cuando habla del cielo, rodearán al trono donde está Dios otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Ahora, si llegamos al mundo romano, en la República, se confiaba en los hombres mayores para dirigir los destinos políticos de Roma. Existía una gran autoridad hacia el 200 y 300 después de Cristo, que era el pater familia, que era un ciudadano independiente que tenía bajo su control todos los seres, todos los bienes y personas que pertenecían a la casa. Él tenía la capacidad jurídica de obrar con voluntad sobre hijos y hasta los esclavos. Pero luego surgieron nuevas generaciones de jóvenes que se rebelaron a este pater familia y se rebelaron contra estos ancianos respetados por su dignidad que poseían y por su sabiduría. Es así que perdieron autoridad y se volvieron un poco impopulares, comenzando su declinación en el poder del Senado. En la Edad Media vemos que la enfermedad deja de estudiarse a nivel científico y se ve más de una forma mística, causas producidas por la ira de Dios o los demonios, por una vida débil de los ancianos, y los veían como desvalidos, ¿no es cierto? Y los recibían temporalmente en hospitales y monasterios. No continuaron con el pater familia. Por lo general los ancianos estaban desvalorizados, dependiendo de la solidaridad familiar en medio de pestes y muertes que existían en esa época. En cambio, los árabes sí se preocupaban por observaciones y experimentaciones. Vemos la figura de Avicena en el 980 al 1037, que habla de que es una figura de la medicina en el mundo árabe. Decía que en la naturaleza, en el agua y en la atmósfera existían organismos minúsculos que producían enfermedades y consideraba la misma la naturaleza que permitía restaurar esto y conservar así las funciones vitales. En el siglo XV, con el Renacimiento, el enfoque ya vuelve a ser más científico, se recupera la idea de Grecia, de los estudios, y empezaron a existir instituciones para enfermos no mentales, para evitar conflictos sociales, y la terapéutica era sustituido por una custodia a veces crónica de pacientes. En el mundo moderno, que comienza con las repúblicas y el pensamiento liberal, aparecen los funcionarios, los capitalistas, los campesinos, artesanos, obreros, con la revolución industrial. Y comienza a ser la práctica de la salud se relaciona también con condiciones de trabajo en la población. En el Renacimiento se vuelve a descubrir las bellezas escondidas del mundo romano y griego. Vemos a Miguel Ángel Buonarroti, Galileo Galilei, las investigaciones de Copérnico, Goethe, que escribe el Fausto a los 80 años, Cervantes escribe el Quijote a los 68 años. También vemos Leonardo da Vinci tanto en la pintura como en la ciencia, falleció a los 67 años. Franklin Roosevelt, ya más adelante, en el 1700, que descubrió el pararrayos, el catéter urinario, los lentes bifocales, la descarga eléctrica de los rayos, vivió hasta los 84 años. En la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, y vemos que se empieza a estudiar factores bioquímicos, traumáticos y perinatales. Comenzó un gran desarrollo científico y técnico y se incrementando por médicos que llaman también el estudio de la medicina social. A raíz de la revolución industrial, que muchos campesinos con mucha pobreza, que vivían con tuberculosis, neumonía, sarampión, viruela, cólera,
iban a buscar la salud a la ciudad para mejorar sus condiciones de higiene y de vivienda y del agua, y mejor alimentados. Se empezaron también a estudiar las bacterias, la epidemiología. En el siglo XX se relaciona la medicina y la biología. Se empiezan a estudiar los órganos, lo que ocurre dentro de los órganos, los tejidos, células y componentes bioquímicos del organismo humano sano y enfermo. Se investigan cursos químicos y físicos. En la segunda mitad del siglo XX se estudian las causas también sociales de la discapacidad, la prevención, la rehabilitación, la inserción comunitaria. Se legisla y se incluyen en los derechos humanos, defendiendo la inclusión y la normalización escolar y laboral con el soporte técnico. Se crean asociaciones públicas y privadas para defender diferentes personas con discapacidad. Se estudian los factores sociales de no marginalidad social, y se estudia a los comportamientos violentos y las adicciones como el alcoholismo y la drogadicción. También empieza a pensarse en el respeto en la ancianidad, su bien común, su tranquilidad y una digna jubilación. Mientras aparecía la televisión, las computadoras, sobre todo a mediados del siglo XX en adelante, los celulares, los láser, la nanotecnología, los diagnósticos por imágenes, los trasplantes, se investiga el cerebro y muchísimas funciones más de curas de enfermedades antes imposibles, la robótica y todo lo que se va día a día investigando. Así aumenta la edad de vida y mientras disminuyen las tasas de natalidad. A pesar que en la historia, desde la edad antigua o antes, en la Biblia, la tercera edad, o como dice la Biblia, los ancianos, eran tan valorados, considerados y consultados, después pasaron épocas de muchísimo abandono, y lo vimos en nuestro país en el siglo XX, cuando no tenían jubilaciones ni pensiones, donde tenían que seguir trabajando, ser asistidos. Lamentablemente, muchas de estas cosas las seguimos viendo, pero en el siglo XX, en Eva Perón logró el decálogo de la tercera edad, que comprende la asistencia a la familia y al Estado al adulto mayor, el acceso a la vivienda digna, a tener una dieta sana, a tener una ropa adecuada al clima, tener asistencia médica constante y continua, una tranquilidad y vivir tranquilo sin angustias, sin preocupaciones, un derecho al esparcimiento, derecho a disfrutar sus años en paz, derecho a tener un buen trato por parte de la sociedad. Y todo este decálogo permitió crear políticas que influyeron en lograr hogares modernos, como son las nuevas psicologías, donde eso es lo que implementan, no hogares de abandono, sino hogares donde haya felicidad y amor. Y también lograr algo muy importante, que fueron las pensiones para los adultos mayores de 60. Pero hoy en día, lamentablemente, vemos que están sufriendo muchos de ellos. Vemos en Perón, también como lo hizo en 1948 el decálogo Eva Perón, él permitió la previsión social integral, que no era un ahorro ni un seguro mutual, sino que era una previsión colectiva de jubilación para jubilaciones y pensiones, que extendió estos fines asistenciales a todos los sectores, amparándolos en ideales solidarios. Para permitir así la capacidad activa de la población, reconociendo también prestaciones sanitarias en especie, farmacias y hospitalarias, extendiendo el periodo de trabajo hasta donde se pueda, para poder luego
poder jubilarse y vivir feliz. Es que encuentren así sentirse comprendidos y dignificados en su edad, con las cajas correspondientes donde poder hacer los reclamos pertinentes. A su vez, esta capacidad activa hoy se llama capacidad funcional del hombre de mantenerse activo en todo lo que es posible y no por tener tercera edad sentirse inactivo. A su vez, la Fundación Eva Perón, como ya hemos visto en el libro de Eva Perón y en el audio, toda la cantidad de hogares para la tercera edad hechos con amor, con afecto y sin abandono, sino con solidaridad, creados tanto por Perón y por Eva Perón. Pero hoy en día vemos todavía que se están dejando de lado y nos da mucha pena, pero esto ya se va a volver a recrear seguramente.